gloria. Y a su gloria más gloria. Al Cristo de la gloria. ¿Cómo están todos? ¿En victoria? Aleluya. Nos da alegría que estén en victoria. Porque así tenemos que estar. Porque tenemos un Cristo poderoso. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Como dice la alabanza esa. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Yo recuerdo cuando yo empecé los discipulados, había un discipulado bautista de la iglesia que yo estaba, que era bautista. Ya yo no soy bautista, pero en esa iglesia bautista había un discipulado que decía que Cristo lo controla todo. Y es verdad que Cristo lo controla todo. La iglesia bautista es muy buena en lo que es la enseñanza, pero le falta el Espíritu Santo. Y ahí está el problema de la iglesia bautista. Ellos lo tienen dormidito ahí, que no lo quieren despertar. Entonces, cuando ya tú creces, necesitas el Espíritu Santo. Es importante siempre buscar la presencia del Espíritu Santo. Por eso en la iglesia bautista la gente entra y sale igualito que como entra. Porque no hay la presencia del Espíritu Santo. Es verdad que muchas iglesias pentecostales, nosotros no somos pentecostales tampoco. Las iglesias pentecostales es mucha emoción. Entonces empiezan a menear la cabeza, hacen así, y corren y gritan. Por eso es emoción. Eso es emoción. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo de verdad. No es que usted quiera ahora hacerse pasar, que empieza a hablar en lengua, usted no sabe lo que está haciendo. Y a lo mejor está hablando lenguas del enemigo. Hay que tener mucho cuidado de la emoción. Si usted no sabe, no lo haga, porque puede cometer un pecado. Entonces siempre es bueno buscar la presencia del Espíritu Santo, pero estar convencido que lo que está pasando dentro de uno viene del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer? Leer la palabra, confrontar la palabra con lo que le está pasando a usted. Fíjense en la Biblia a Jackie que le sucedió lo mismo. Porque en la Biblia hay muchos casos de la llenura del Espíritu Santo, del hablar en lengua. Hay muchos casos, el libro de los Hechos está repleto de eso. Entonces tenemos que comparar la Biblia. Por hoy vamos a ver un tema que es muy importante. ¿Qué tema vamos a ver? La unidad de la iglesia. Cuando nosotros estamos buscando la unidad de la iglesia, ¿qué nos pasa? Tenemos que estar unidos a un mismo espíritu. No podemos unos andar por un lado, el otro andar por el fondo, el otro por el costado, uno viendo el teléfono, el otro orando, el otro alabando, el otro arrodillado. Entonces cada uno está por su cuenta. Cuando estamos en la iglesia tenemos que estar unánimes. Unánimes en el espíritu. Tenemos que estar unánimes para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Pero ¿qué pasa si hay distracción? Cuando las personas se distraen, no están oyendo lo que se dice. Y cuando tú no oyes lo que se dice, tú no entiendes lo que está pasando. Por eso mucha gente sigue en la iglesia, vienen todos los domingos y son neófitos espirituales. No aprenden la palabra, no aprenden cómo tienen que comportarse. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que la palabra entre en nosotros y la palabra nos llene para que tengamos fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto viene del Espíritu cuando nosotros adoramos el Espíritu, en espíritu y en verdad. Tenemos que buscar esa adoración en espíritu y en verdad. Tenemos que buscarlo, porque eres el único que nos puede guiar por caminos de salvación. Cuando tenemos al Espíritu Santo, estamos llenos de Él. Podemos ministrar a otras personas, podemos hablarle a otras personas. Pero lo que hacemos muchas veces cuando no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Criticar a otras personas, hablar mal de otras personas. Tenemos que aprender a hablar bien de las personas. Porque cuando hablamos mal de otra persona, cuando esa persona no está haciendo lo que estamos hablando,
estamos nosotros pecando. No podemos pecar de esa manera. Tenemos que hablar bien, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que bendecir y no maldecir. Si hay algo que a usted no le gusta, ore, para que eso cambie. Cuando hay un vecino al lado tuyo que no te gusta cómo se comporta, tienes que orar para que ese vecino cambie su actitud. Cuando tenemos un hijo que no anda bien, tenemos que orar por ese hijo para que ese hijo cambie. Cuando tenemos a alguien en nuestra familia que está haciendo cosas que no son correctas, tenemos que orar por esa persona para que cambie la forma de ser. Le digo que sí funciona la oración. La oración del justo puede mucho. Y además nos abre el entendimiento. Porque dice la palabra que nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando nos falta el conocimiento lo usamos mal. Por eso muchos todavía andan enfermos. Muchos hacen las cosas incorrectamente porque no andamos en los caminos correctos de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es la unidad. Para que haya unidad en la iglesia tiene que haber unidad en su casa. Tiene que haber unidad en el pueblo de Dios. Usted tiene que tener unidad en su casa, sus hijos con los padres, con los abuelos. Siempre hay alguien que está un poco salido de la raya. Pero ahí entonces se une todo el mundo orando por esa persona. Muchas veces le dicen la oveja negra de la familia. No diga nunca la oveja negra de la familia, porque está maldiciendo a la oveja negra. Y que esa persona va a cambiar. En el nombre de Jesús, ese muchacho que está así va a cambiar. Esa muchacha que está así va a cambiar. Va a venir bendiciones nuevas en esa muchacha. Pero tiene que haber primero unidad en la casa para que usted pueda traer la unidad a la iglesia. Una casa sin unidad, ¿qué pasa? Es una iglesia sin unidad. Ahora, en las iglesias, ¿qué pasa? Pues bueno, no sé si ustedes han estado en varias iglesias, pero ¿qué pasa? Hay muchas denominaciones. Y cada denominación tiene una doctrina. Yo no lo sabía, para que lo sepan. Si yo les invitara aquí lo que cree cada doctrina y cada cosa, la diferencia entre cada uno, a veces por conceptos que interpretan mal un versículo, otras veces que hay versículos en la Biblia que dicen así y otros dicen asado, y lo interpretan a la manera que ellos creen que está correcta. Pero hay doctrinas bautistas, presbiterianas, de los metodistas, de los pentecostales, de las asambleas de Dios. Hay doctrinas de todo tipo. ¿Qué pasa con eso? Nosotros aquí no venimos a predicar doctrina. Y ese es el error de las iglesias. Venimos a predicar a Cristo. Usted nunca predique doctrina, porque la doctrina va a chocar con otro que lo han entrenado en un lugar. Esa gente que se viste con la falda por el tobillo y tienen el pelo así mugroso, porque lo han enseñado a estar así, pero la Biblia no dice que tú tienes que estar mugroso. Que parece gente que son de esos que piden por las calles. Yo creo que una señora se puede arreglar un poco, tampoco demasiado, porque usted no viene a la iglesia a buscar esposo o esposa. Usted viene a la iglesia a buscar a Dios. Pero todo es con decoro, dice la palabra de Dios. O sea, hay gente que cree que porque se hacen esto, hacen lo otro, tienen a Dios dentro. No. Los fariseos se paraban en las esquinas y decían yo, y se paraban para que lo viera todo el mundo. Y ahí siempre había uno que no era fariseo y oraba en un rincón, en un lugar secreto, y Dios lo escuchaba. Entonces, todo lo que la gente quiera aparentar es lo que no tiene. Cuando usted ve a alguien que quiere aparentar mucho, que no tiene nada. Eso es un dicho que hay. Usted no aparente más de lo que tiene. Usted lo que tiene y que Dios se lo bendiga. Y se vaya al lugar secreto para que tu Dios te vea en el lugar secreto, o tu Padre, y tu Padre te contesta en lo secreto. Y te va a exaltar en público. Pero el que busca que lo exalten en público está mal. Ay, qué lindo es, qué linda es, qué estudiante más buena, qué linda, qué va a hacer. No, qué lindo, no, aquí el único lindo, bueno y hermoso es Cristo. No, la gente se alaban, como dicen, alábate pato que mañana te mato. La gente se alaban a ellos mismos, qué bonito estoy, qué bien predico, qué bueno soy, como sé la Biblia. Ese es un ignorante, aquí nadie puede hablar más de otro.
Usted sabe lo que usted sabe porque Dios se lo dio. Y el que no sabe, ore para que Dios le dé. Pero no estemos criticando a los demás, porque eso no es bueno. Miren lo que dice Génesis 45, 24, que es el texto principal de esta enseñanza. Dice Génesis 45, 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. No riñáis. Nosotros somos hermanos en Cristo. Podemos tener desavenencias, podemos tener criterios diferentes, pero lo correcto es cuando hay un criterio, es sentarse y hablarlo como hermanos en Cristo que somos. No empezar a hablar mal de este, de aquel y de aquel y este y lo otro. No, eso no es de Dios. Cuando usted tiene un criterio diferente al que tiene otro, usted lo llama. Mira, hermano, yo pienso esto, pero usted dijo esto, yo eso no lo entiendo, explíquemelo. O la persona dice, bueno, yo me equivoqué, eso no es lo que quise decir. El problema es entenderse. La palabra de Dios dice, cuando usted trae una ofrenda al altar, póngase de acuerdo con su hermano para traer la ofrenda al altar. Dios no acepta una ofrenda de personas que están peleadas. Por eso dice, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Porque ¿qué manda el Señor cuando hay unidad? Manda cosas, salvación y vida eterna. Estar unánimes en unidad. Ahí manda el Señor salvación y vida eterna. Ahora, ¿qué es lo principal para nosotros que estamos buscando a Dios? Lo principal de nosotros es conocer a Cristo. Y la Biblia es muy clara, porque la gente piensa que el Antiguo Testamento no habla de eso. Sí, el Antiguo Testamento te da enseñanza de la salvación también. Ahora, tenemos que ver cómo Cristo trajo esto a la tierra. Y vamos a ver el encuentro de Cristo con Nicodemo. Está en Juan 3, del 2 al 10. Juan 3, del 2 al 10. Yo sé que muchos lo han leído muchas veces, pero yo lo creo de otra manera. ¿Okay? Este vino a Jesús, Nicodemo, de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primeramente, Nicodemo vino de noche. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un instructor de la ley, un maestro de la ley, en la época de Jesús. Pero él fue a ver a Jesús, parece varias noches, junto con Jesús de Arimatea, eran muy pegados ellos dos, y ellos iban a ver a Jesús y recibían enseñanza de Jesús y se convirtieron en discípulos de Jesús secretamente. Porque ellos pertenecían al concilio. Y si pertenecían al concilio no podían decir que ellos estaban con Jesús. Porque los botaban del concilio y los mataban. Ahora ellos dos, lo vamos a ver después, ellos estaban con Jesús en su muerte. ¿Qué hizo José de Arimatea? Le dio su tumba nueva para que lo enterrara, para que se cumplieran las escrituras. ¿Y qué hizo? Nicodemo le trajo mirra y todo lo que se elaboraba para embalsamar los cuerpos, mantenerlos en estado de conservación hasta que pasara el tiempo. Ahora este Nicodemo vino a ver a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo entendía que las señales que hacía Jesús no eran de este mundo, que las señales que él hacía venían de arriba, porque las señales que hacía Jesús en la tierra ningún ser humano las hacía anteriormente. O sea, él quería saber cómo es que Jesús hacía eso. Era la inquietud en esa época. Imagínense ustedes conocer a nuestro Señor Jesucristo en aquella época. Porque ahora nosotros hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, pero Nicodemo y José de Arimatea tenía el orgullo, se puede decir, de haber conocido a
Jesús en persona. ¡Wow! Que me imagino que de Jesús saldría una unción que no se podía estar pegado a él. Que la señora del flujo de sangre nada más extendió y tocó un filo del fleco y enseguida salió algo de Jesús y la sanó y dejó de fluir la sangre. ¡Qué poder había en Jesús! Solamente tocó un fleco del talí, del manto, talí. Tocó un fleco y de ese fleco salió un poder que le paró el flujo de sangre instantáneamente. ¡Qué poder había en Jesús! Y ese poder que había en Jesús también lo recibía Nicodemo. También lo recibía José de Arimatea. También lo recibía la gente del concilio. Pero como ellos querían matar a Jesús porque ellos estaban robando, estaban cogiendo lo que no tenían que coger, no querían conocer a Jesús, querían seguir en su mundo. Por eso yo les digo ahora, lo más importante es conocer a Jesús. Si usted conoce a Jesús, se quita miles de problemas de su vida. Ahora, él vino y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está de acuerdo. Pero mira lo que le contesta Jesús. Respondió Jesús en el 3 y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga esto, no puede ver el reino de Dios. Aquí estamos señalando dos reinos, el reino terrenal y el reino de Dios. El reino de Dios es de arriba y el reino terrenal es de abajo. Para usted poder ver el reino de arriba, el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Es nacer de nuevo, es nacer de arriba o nacer para salvación. Nacer de nuevo es igualito a salvación. Ya, es lo mismo. Es la forma de expresión. Pero es decir, tienes que ser salvo. Entonces, él le dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Este hombre se queda así, con los ojos, como el pescado en tarima. Y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo eso puede suceder? Él no entendía que hay dos tipos de nacimiento. Está el nacimiento físico, que es el que tenemos todo aquí. Y hay un segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Si usted no nace en el Espíritu, usted no puede conocer las cosas espirituales. Porque ¿quién conoce al Espíritu de Dios si no es el propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Las cosas de Dios. ¿Y quién conoce al Espíritu del hombre si no es el propio Espíritu de Dios? Las cosas espirituales se miran de una forma y las cosas físicas se miran de otro punto de vista. Siempre la victoria viene primero en lo espiritual, para que después se vea en lo físico. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. Lo dijo primero y después se hizo la luz. Primero pasa en lo espiritual y después pasa en lo físico. Porque Dios es poder. Como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces Jesús le dijo, wow, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, no entendió nada. ¿Y qué le dice Nicodemo en el 4? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso sabemos todos que no puede suceder. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía. Ahora, miren lo que dice Jesús en el 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el 3 decía, no puede ver. En el 5 dice, no puede entrar. Son dos condiciones, ver y entrar. Usted para entrar tiene que primero verlo. Usted no puede entrar en una cosa que usted no la ve, usted no sabe dónde está. Entonces, Jesús le dice, para poder entrar tiene que nacer del agua y del espíritu. Ahora mire lo que le dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros somos carne porque nacimos físicamente de la carne de nuestros padres. Nuestros padres son carne, nosotros somos carne. Y por eso lo que es nacido de la carne,
carne es. Usted no puede ver a Dios con este cuerpo. Porque este es un cuerpo corrompido, es un cuerpo que está todo contaminado. Nuestro cuerpo está contaminado. La sangre que nosotros tenemos está contaminada. Por eso tenemos tantas enfermedades, tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos todo dentro de nuestra sangre. Nuestra sangre está contaminada. Contaminada desde el cuento del Edén. Estamos contaminados. Nosotros sí no nos podemos presentar delante de Dios. Usted con este cuerpo contaminado no se puede presentar delante de Dios. Y Dios lo sabe. Por eso Dios envió a su Hijo para que nosotros a través de Jesús podamos tener la vida eterna. ¿Cómo? Primero, nosotros en un proceso que lo vamos a explicar después, de regeneración, y viene el proceso de santificación, y viene el proceso de ascensión, y el proceso de resurrección. Entonces vamos a resucitar con un cuerpo diferente al que tenemos ahora. Y entonces sí podemos estar en la presencia de Dios. Entonces eso va a pasar, claro, no va a pasar ahora. Por eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice Jesús: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, que cuando usted es nacido de Dios, usted no puede estar haciendo muchos propósitos, porque Dios te puede mover para donde Él quiere. Dios te manda a donde Él quiere. Dios manda a las personas a donde Él quiere cuando tú dejas que Dios haga la voluntad en ti. A veces tú te quieres ir de un lugar y Dios no te deja. Muchos aquí le ha pasado eso. Se quieren ir para otro lugar, pero Dios no quiere. Dios quiere estar en el lugar que tú estás. Pero en el lugar que estoy, ahí es donde Dios te quiere. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Mucha gente que quisiera estar en otro lugar, en otra casa, en otro destino, pero Dios no lo permite porque Dios no lo quiere así. Porque tú vas a servir de bendición en el lugar que estás. Va a haber personas que solo tú vas a poder bendecir. Por eso Dios te tiene en cierto lugar, porque quieres tu bendición para otra persona. Entonces le dice Nicodemo, el 9, ¿y cómo puede hacerse esto? Mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oh, wow. ¿Qué le está diciendo? Te has metido toda la vida en la sinagoga, leyendo los libros de la sinagoga y no entiende lo que dice. Hay gente que se mete toda la vida en la iglesia y no entiende ni papa, porque no estudian la palabra de Dios. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice. Ahora, cuando le dice esto Jesús, se está refiriendo que eso que le estaba explicando estaba en el Antiguo Testamento. Porque si no, Jesús no le dijera eso a Nicodemo. Jesús vino a interpretar eso, pero lo que está hablando Jesús está en el Antiguo Testamento. Y eso se trata de la regeneración del pueblo de Israel, pero también de la regeneración de todos los seres humanos. Y eso es lo que dice en la palabra. Vamos a buscar Ezequiel 36 del 25 al 27. Nuevo corazón y espíritu, con el lavamiento del agua. Ezequiel 36 del 25 al 27. Aquí está lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo tenía que saberlo porque tenía que haberlo sustraído de aquí, porque esto es del Antiguo Testamento. Es Ezequiel, es un profeta de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Este también es el que predijo los huesos secos. Tiene cosas muy buenas Ezequiel. Habla del milenio, habla del gobierno del milenio, sobre todo en los últimos capítulos. Las tribus que van a estar en el milenio. Deben de leerse Ezequiel. Es difícil de entenderlo, pero lo pueden entender. Ahora vamos a ver que los profetas, particularmente Ezequiel, anunciaron que Dios daría un nuevo corazón
y pondría un espíritu nuevo dentro de su pueblo, quitando el corazón de piedra. Vamos a ver el 25. Dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿De qué dijo Jesús que había que nacer? Del agua y del espíritu. Pero esa agua que dice no es agua común, esa es agua de vida. Por eso Jesús dice que en el interior correrían ríos de agua viva. Como le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. El agua física, sí, vas a tener sed cuando la tomes, pero el agua que da Jesús, tú nunca vas a tener sed. Ese es el agua que está hablando aquí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Y el ídolo no es solo la estatuita de este y del otro, el ídolo es todo aquel que tú pones primero que a Dios. Cuando usted pone un hijo primero que Dios, eso es un ídolo para usted. Cuando usted pone una casa primero que Dios, eso es un ídolo para usted. Cuando usted pone un carro primero que Dios, eso es un ídolo para usted. Solamente ídolo no es el santico, la cosita esa de imágenes, no. En nuestros tiempos el ídolo es todo aquello que te interrumpe buscar a Dios primero. Sea que sea. Eso dice que tienes que quitar al hijo y no quererlo, no. No los hermanos lo interpretan los testigos de Jehová, no. Usted no tiene que separarse de su familia. Usted no tiene que dejar a sus hijos, pero usted tiene que obedecer a Dios primero que a su hijo. Usted tiene que obedecer primero a Dios que a su esposa, a su esposo. Usted tiene que obedecer primero a Dios que a sus cuentas de banco. Tenemos que primero poner a Dios en nuestra vida. Eso es lo importante de aquí. Mira lo que dice: os limpiaré de todos esos ídolos, que no solamente son los ídolos de piedra, de madera y esas cosas. Y pondré, ¿qué pasó, quita eso? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y quita, no, pero ¿por dónde tú vas, Eric? Tranquilo. Despacio, ¿por dónde vas? Yo no voy por ahí. Estás acelerado. Sube un poquitico. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un corazón nuevo y espíritu nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, ¿sí?, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué te está haciendo en estos versículos? Quítate ese corazón duro que tú tienes, que no tiene misericordia. Que nada más estás pensando en ti por la mañana, por la tarde y por la noche. Hay que pensar en el prójimo. Hay que pensar en las necesidades de los demás. Estamos pensando en nosotros todo el tiempo. No tengo esto, no tengo aquello. Pero no ves que el otro que está a tu lado tiene menos que tú. La misericordia. ¿Qué dice la palabra? Que la misericordia de Dios es nueva cada día. Cada mañana, como lo quieras ver. Pero cada día es nueva su misericordia. Entonces nada más pensamos en nosotros, somos egocentristas. No pensamos en nadie más, en nosotros todo el tiempo. No te importa si el que está a tu lado está, que se está desnutriendo, que no tiene ni leche para tomar. Tenemos que empezar nosotros a mirar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Si alguien tiene necesidad de algo, tenemos que empezar a hacerlo. No me cae bien, no importa que no te caiga bien. Hay veces que no nos cae bien todo el mundo. Imagínese usted, uno no es una onza de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero no importa, aunque no te caiga bien, usted tiene que hacer la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué significa un corazón de carne? Un corazón que sienta a la humanidad, que sienta ante los problemas que existen. Corazón de piedra es un corazón duro. ¿Qué hizo Dios cuando quería sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud?
se le puso el corazón de Faraón? ¿De piedra? ¿Qué quiere decir corazón de piedra? Que ese no le importa. Ese es guillotina con todo el mundo y para adelante. ¿Cómo tiene Fidel Castro? ¿Cómo lo tenía el corazón? De piedra. ¿Cómo lo tenía el Maduro? De piedra, por eso está donde está. ¿Cómo lo tenía el Chávez? De piedra. Por eso toda esa gente que eran así tenían el corazón de piedra porque nada más pensaban en ellos. Cuando usted nada más piensa en usted y en usted, el corazón es de piedra. Por eso hay que pedirle al Señor que nuestro corazón de piedra lo convierta en un corazón de carne. Yo he pedido mucho eso con mucha gente muchas veces. Este versículo lo hemos usado muchas veces. Pero lo estoy trayendo al contexto de dónde sale. Por eso hay que aprender la Biblia. ¿De dónde viene esto? Jesús lo enseñó. Pero mucha gente no entendieron lo que Jesús enseñó sobre esto. Ahora, hay que tener un corazón de carne para poder recibir el Evangelio y la palabra nueva de Dios. Porque ¿qué hizo Satanás en los 4 lugares donde se siembra la semilla de Dios? Lo primero que hizo Satanás fue poner duro el camino para que la piedra no entre. Es el corazón duro para que no entre la semilla. Cuando pone duro el camino, ¿qué pasa? Ni el agua entra, está duro, es una piedra. Y la semilla no puede germinar. ¿Entienden? Cuando el corazón está duro, la semilla no puede entrar. Por eso hay tanta gente que son criminales, ya tienen sus corazones muy duros. Gente que son constantemente ladrones, que hacen todo lo malo, ya tienen el corazón duro. Y hay que orar por esa gente para que esos corazones se pongan de carne y sean corazones blancos para que entre la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice el 36-27, que vimos fue el 26. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Le conviene que yo me vaya, porque le enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios, aquí está hablando de la profecía, que iba a ser puesto en el espíritu del hombre. Eso estaba profetizado. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, que puedan empezar a vivir según la ley de Dios, no la ley de Moisés. La ley de Dios es una cosa y la ley de Moisés otra. La ley de Dios es su palabra. La ley de Moisés son los libros del Pentateuco. No confundamos la ley de Moisés con la ley de Dios. Toda la palabra es la ley de Dios. La escritura. ¿Qué dice la escritura? En 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Que toda la escritura es ¿qué? Y para instruir en justicia. Entonces, la escritura está dada por los profetas de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que la escritura de Dios es la ley de Dios. Todos los libros de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios también? Que toda la Biblia son sí, amén, en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que todas las promesas que hay en la Biblia, usted las puede hacer suya a través de Jesucristo. Por eso hay veces que usted un versículo no lo hace suyo porque es el Antiguo Testamento. Cualquier versículo del Antiguo Testamento usted lo puede hacer suyo porque dice que todas las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús Señor nuestro. Usted puede hacer una promesa del Antiguo Testamento, hacerla suya. Era para el Antiguo Testamento, pero la Biblia es una sola. Por tanto, usted puede hacer suya esa promesa. Y eso nos da una limpieza interna. Podemos ver el Salmo 51:10, que dice: cree en mí, oh Dios, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso lo
David. Y renueva un espíritu recto. Estamos hablando ya de un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué significa recto? Que no se va ni a izquierda ni a derecha. Recto significa justicia. Un espíritu justo dentro de nosotros. Eso es lo que pedía David. Eso trae una circuncisión del corazón. Está en Deuteronomio 36. ¿Qué dice? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo importante no es la circuncisión física que le hacían a los hombres. Lo importante es la circuncisión que nos tiene que hacer Dios en nuestro corazón. Quitar esa cosa dura, que es lo que quiere decir. El prepucio del corazón es lo duro del corazón, para que tu corazón sea blando y sensible a las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y trae un conocimiento divino del Señor, que la regeneración no es por obras, sino por la acción soberana de Dios, al dar su espíritu para que el hombre cumpla sus mandamientos. Esto no viene de que usted, el espíritu de Dios se lo dio porque usted hizo buenas obras, no. El espíritu lo da Dios para que usted haga buenas obras. Por nada que hagamos nosotros podemos recibir el espíritu de Dios, porque esto es, la salvación es por fe y por la gracia de Dios. Recuérdense que nada puede hacer usted por usted mismo. Usted necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador. Por si no, no hubiera muerto Cristo por nuestro pecado. Entonces, tenemos que esto que decía del agua y del espíritu, el agua es lo que dice en Ezequiel 36:25. ¿Y para qué es esto? Para que tu espíritu sea limpio, purificado de todas las cosas malas que tú tenías en tu vida. Por eso tenemos que nacer del agua y del espíritu. Mucha gente dice que hay que bautizarse, ¿no? Porque el ladrón de la cruz, ¿qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese fue bautizado? No. Mucha gente que se muere en los hospitales, que se le da el plan de salvación, no puede ser bautizado. Por tanto, el agua no representa el bautizo en ese caso. ¿Ya? El agua es la limpieza de tu interior. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, por eso tiene que nacer del agua y del Espíritu. La semana que viene vamos a hablar de la regeneración. Esto es parte, es un poquito complicada, pero espero que vengan la semana que viene para seguir, para que entiendan lo que es la regeneración. Que necesitamos ser regenerados para poder ser santificados. Si usted no es regenerado, usted no puede ser santificado. Eso es muy importante que si vengan todos la semana que viene para seguir este estudio. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre bendito de la gloria, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que nos dé la palabra de verdad para que esa palabra nos llegue. Y esa palabra nos haga en nosotros el efecto para lo que tú la hiciste. Yo te pido por aquellos que no entienden, Señor, que tú los hagas entender. Te pido por aquellos que todavía están en terrible soledad, que tú los toques. Por los que están buscando una pareja, Señor, que también tú les des la pareja, pero que sea guiado por ti. Los que están buscando un trabajo, que tú les des un trabajo. Los que están enfermos, que tú los sanes, Padre Santo. Porque para ti todo es posible. Porque nada es imposible para ti. Pero te pido en esta tarde que nos lleves con bien a nuestras casas y nos des, Señor,